Hola, ¿qué tal? A ver, cuando pensamos en educación híbrida, seguro lo primero que se nos viene a la mente es tecnología, plataformas, ¿no? Bueno, hoy vamos a ir mucho más allá. Vamos a meternos de lleno en el corazón del asunto, la filosofía que puede de verdad hacer que todo esto funcione y transforme la manera en que aprendemos. Y es que, al final, la pregunta clave es esta, ¿no? Más allá de cualquier plataforma, ¿qué es lo que hace que la educación híbrida funcione de verdad? Y les adelanto algo. La respuesta no está en el software que usamos, para nada. Es algo mucho, mucho más profundo. A ver, la pandemia nos aventó a todos a un experimento global, ¿cierto? Un cambio súper radical. Pero, seamos honestos, lo que vivimos, como bien señalan varios autores, fue una enseñanza remota de emergencia. No era un plan bien pensado. Y ahora, justo ahora, es cuando empieza el verdadero reto, tomar esa experiencia caótica y construir algo que sí sea sólido, que tenga una intención clara y un propósito. Y justo aquí es donde arranca nuestro análisis. Hay que dejar atrás esas medidas de emergencia, esas soluciones a la carrera, para empezar a construir sobre una base sólida. Y con sólida me refiero a una base filosófica, a entender de verdad cómo es que se genera el conocimiento en estos nuevos espacios digitales y presenciales. Claro, los obstáculos al principio fueron gigantes, y muchos siguen ahí. No se trata nada más de tener la última tecnología, es mucho más complejo. Estamos hablando de asegurar la calidad académica, de cerrar esa famosa brecha digital para que nadie se quede atrás y, punto clave, de preparar a los docentes, de darles las herramientas para que no solo usen la tecnología, sino que creen experiencias de aprendizaje que de verdad dejen huella. Y aquí llegamos al meollo del asunto. La tecnología es solo una herramienta. No es la solución mágica. Para que un modelo híbrido de verdad funcione, se necesita como un plano, una guía. Una filosofía que nos diga cómo diseñar la experiencia, cómo crear comunidad y cómo entender todo el sistema como un conjunto. Ok, empecemos con la primera pieza de este rompecabezas filosófico, la fenomenología. Sé que la palabra sueña un poco intimidante, ¿no? Pero la idea es súper sencilla. Básicamente nos dice, oye, para poder diseñar algo que funcione, primero tienes que entender cómo se siente estar ahí. ¿Cuál es la experiencia real, la que viven en carne propia, tanto estudiantes como docentes? Exacto. Se trata de la experiencia subjetiva. Piénsenlo así. No es lo mismo leer la receta de un pastel que probar una rebanada, ¿verdad? Esa es la diferencia. En educación, esto significa que no podemos enfocarnos solo en el contenido, en los datos. Hay que prestarle atención a lo emocional, a cómo se vive el tiempo, incluso al cuerpo. Todo eso forma parte del aprendizaje. Y miren esta cita de Merleau-Ponty lo clava. Dice que nuestro cuerpo es una cosa entre las cosas, pero también lo que las ve y las toca. O sea, aprendemos con el cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando estamos en línea? Nuestro cuerpo se convierte en, no sé, un nombre en una lista, una foto de perfil, una voz que sale de unos audífonos. ¿Cómo se vive esa nueva corporalidad digital? Es una pregunta fundamental. Y esto nos lleva a cuestionarnos cosas súper importantes. Piénselo. Si una persona se siente invisible, desconectada en una clase virtual, de nada sirve tener la plataforma más cara del mundo. La fenomenología nos obliga a poner la experiencia humana primero, a preguntarnos cómo logramos que la gente se sienta presente, que sienta que es parte de algo, aunque haya una pantalla de por medio. Muy bien, ya vimos la experiencia individual. Ahora vamos a ampliar la toma, vamos a ver al grupo. Nuestro segundo lente es el socioconstruccionismo. Y la idea central aquí es que el conocimiento no es algo que uno recibe, como si fuera un paquete, no. Es algo que se construye activamente, y lo más importante, con otras personas. La mejor forma de imaginarlo es pensar en Legos. Aprender no es como descargar un archivo al cerebro, es más como si un grupo de personas se juntara con sus propias cajas de Legos, cada quien con sus piezas, sus ideas, y entre todos, dialogando y colaborando, construyen un castillo increíble. Algo que nadie podría haber hecho en solitario. Esa es la mera esencia del socioconstruccionismo. Y claro, esto le da un giro de 180 grados al rol del profesor. Se acaba esa idea del maestro que todo lo sabe parado al frente. Como podemos ver aquí, el docente se transforma. Pasa de ser la fuente de información a ser un facilitador, un guía, casi un arquitecto de esa construcción colectiva de la que hablábamos. Y esto se conecta directamente con el gran Lev Vygotsky. Él decía que el aprendizaje pasa primero en lo social y luego se va para adentro, a lo individual. O sea, el diálogo, el debate, la interacción no son un adorno bonito, son el motor, son el verdadero motor del aprendizaje. Primero lo entendemos juntos y luego ya cada quien lo hace suyo. Perfecto.
Ya vimos al individuo y al grupo. Ahora nuestro tercer y último lente nos pide que nos alejemos todavía más para ver el sistema completo. Y aquí entra la teoría de la complejidad. Esta nos propone un cambio de mentalidad, dejar de ver la educación como si fuera una máquina predecible, y empezar a verla como lo que es, un ecosistema vivo, dinámico, donde todo está conectado. Lo que hace esta teoría es romper con la idea de que si hago A, entonces pasará B. En educación, eso casi nunca funciona. Lo que nos muestra es que todos los elementos, estudiantes, profes, tecnología, el contexto, interactúan de formas súper complejas. Y de esa interacción surgen cosas inesperadas, cosas que no estaban planeadas. A eso se le llama comportamiento emergente. El sistema no es una máquina, se está autoorganizando todo el tiempo, como si fuera un organismo. Y esta analogía es buenísima para entenderlo. Pensamos en la educación como una máquina, donde aprieto un tornillo aquí y sale un resultado estándar por allá. O la pensamos más bien como un jardín. Un jardín que no controlas, sino que cuidas. Lo nutres, lo riegas, te adaptas a él, sabiendo que el crecimiento va a ser orgánico, a su propio ritmo, y a veces te va a sorprender. Y ojo, como bien dice Edgar Morin, la complejidad no es la respuesta mágica a todo, es el desafío. No nos da soluciones fáciles empaquetadas. Lo que nos da es una forma mucho más inteligente de pensar sobre el problema. Nos enseña a movernos en la incertidumbre, a ser flexibles y a aceptar que simplemente no podemos controlarlo todo. Bueno, llegó el momento de tejer todo esto. Tenemos 3 hilos: la experiencia, la comunidad y el sistema como ecosistema. ¿Cómo unimos estas 3 ideas para crear un plano que de verdad nos sirva para el futuro de la educación? Y aquí lo tenemos, el momento ajá de todo este análisis. Fíjense cómo estas 3 perspectivas encajan a la perfección. No se pelean, se complementan. La fenomenología se enfoca en el yo, en la experiencia vivida. El socioconstruccionismo se enfoca en el nosotros, en cómo construimos juntos. Y la teoría de la complejidad nos da la visión del todo, del sistema dinámico. Yo, nosotros y el todo. Juntas, estas 3 ideas nos dan una base súper sólida y sobre todo profundamente humana. Y esto no se queda en la teoría, Se puede llevar a la práctica. ¿Cómo? 3 pasos clave. Primero, investigar, escuchar, entender qué está viviendo la gente de verdad. Segundo, diseñar todo pensando en la colaboración, en crear comunidad. Y tercero, abrazar la adaptación, construir sistemas flexibles que se puedan doblar sin romperse ante lo inesperado. Así que si nos quedamos con una sola cosa de todo esto, que sea esta: el aprendizaje híbrido efectivo no es un problema tecnológico, no se trata de qué plataforma es mejor, es fundamentalmente un problema humano. Y les dejo con esta última pregunta que creo que lo resume todo a la perfección. Cuando miramos hacia el futuro, ¿qué estamos construyendo? ¿Fábricas de conocimiento, todas iguales, predecibles? ¿O estamos más bien cultivando jardines? Jardines de aprendizaje diversos, llenos de vida y de un potencial que ni siquiera podemos imaginar. La respuesta que demos a esa pregunta va a definir sin duda la próxima era de la educación.